Todo el Bueno, mundo pues preparado. no me toque. Yo veo aquí continuamente en pantalla aceptar gente que viene, no lo tengo que hacer yo. O sea que me concentro en lo mío, que es empezar, por supuesto, dándole las buenas tardes a todas y a todos, presentándome muy brevemente. Soy Carlos Álvarez Teijeiro, director de contenidos de Filitas, y tendré el honor de presentar el evento. Ya se habrán dado cuenta ustedes por mi acento peculiar que entre mis escasas virtudes tampoco está la de ser argentino. Por lo tanto, no me han podido pedir una presentación inteligente, pero sí breve. Así que tendré que cumplir con una breve presentación de no más de 5 minutos, en la que quisiera comenzar, por supuesto, dándoles la más cordial bienvenida y agradeciéndoles por su participación. En este caso, hemos batido un récord, si bien todavía hay muchas personas incorporándose, tenemos más de 700 inscritos, esperamos más de 700 asistentes. Como saben, porque lo han leído en la publicidad, en el flyer del encuentro, está dirigido en esta ocasión a docentes de todo el país, de nivel inicial, primario, secundario, y también a psicopedagogos, y ha sido organizado en conjunto por la Asociación Civil Civilitas, así como por Queremos Aprender y Eduche de Argentina, pero siempre, siempre con la convocatoria y el impulso entusiasta de la senadora nacional por la provincia de Córdoba, Carmen Álvarez Rivero, cuyo compromiso con la educación y muy especialmente con la alfabetización inicial es de sobra conocido por todos. En esta oportunidad voy a presentar la modalidad de trabajo del encuentro de hoy. Va a ser completamente distinta a la modalidad de los encuentros anteriores en los que muy convencionalmente exponían los asistentes y a continuación venían las preguntas de los asistentes. En este caso no va a ser así. En este caso serán ustedes, los maestros, los auténticos protagonistas con cientos de preguntas que han ido enviando a través del formulario de inscripción y que ha recopilado y ordenado por temas y también ordenado en función de a quién están dirigidas las preguntas, María Spritz, nuestra coordinadora de alfabetización inicial en Filitas, a la que le agradezco muy especialmente el trabajo que ha realizado. Sin más preámbulos, por lo tanto, paso ya a presentar a las participantes de hoy. En Filitas son asiduas colaboradoras y entusiastas colaboradoras también de Filitas. Solemos o solíamos presentarlas como dos de las máximas especialistas en alfabetización inicial en el país. Su humildad nos ha prohibido que las presentemos así, quieren ser presentadas simplemente como dos especialistas comprometidas en la temática. Esas dos especialistas comprometidas con la temática son, en primer lugar, Ana María Borzone, que es doctora en letras, investigadora principal del CONICET, creadora del programa Queremos Aprender, así como también profesora de la diplomatura en cultura argentina. Y en segundo lugar, tendremos la alegría de contar con la presencia de Victoria Zarraquín, quien es magíster en gestión educativa por UDESA, licenciada y profesora en ciencias de educación, además de escritora e investigadora y autora de un libro de reciente publicación, publicado en concreto por Editorial del Ateneo, que tiene el muy llamativo título de No aprendimos nada. Prometí ser breve, prometí ser breve, prometí ser muy breve y lo habría cumplido, creo que estoy por debajo de los 5 minutos, habría cumplido con la brevedad si no hubiera tenido la peregrina idea de añadir al final de esta presentación unas palabras propias. Lamentablemente van a tener que escuchar unas palabras propias. Esas palabras propias son muy sencillas. Suelo comentarlas con frecuencia. Uno de mis filósofos preferidos es el austríaco Ludwig Wittgenstein, posiblemente el filósofo del lenguaje más importante del siglo XX y cuya primera obra, el Tractatus, es también considerada quizás la obra de filosofía del lenguaje más importante de la pasada centuria. Esa obra es bastante singular, a diferencia de los libros de filosofía que conocíamos hasta ese momento, grandes textos, argumentos y contraargumentos. Es un libro escrito en proposiciones, casi aforismos muy breves, en concreto 525 y en solo 70 páginas. 70 páginas pudieron convertirse, por la calidad de su contenido, en el libro de filosofía del lenguaje más importante del siglo XX. Y en concreto, en la proposición 5.6, dice Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo.
Después de haber presentado varios eventos de esta naturaleza sobre la alfabetización inicial, por primera vez, reconozco con humildad, por primera vez, leyendo a Wittgenstein, he empezado a entender la decisiva importancia del trabajo que ustedes hacen. Ustedes enseñan a leer y a escribir en primer grado, y eso significa exactamente que entregan más mundo a esos niños al liberarlos de esos límites. Para ir concluyendo ya, Wittgenstein, por desgracia, falleció muy joven, falleció a los 62 años en la ciudad de Cambridge, en cuya universidad era profesor, y hay una tendencia historiográfica a averiguar cuáles fueron las últimas palabras de un moribundo y creer que de esas últimas palabras puede inferirse o puede interpretarse lo más importante de su pensamiento. En el caso de Wittgenstein, uno podría pensar que, siendo el filósofo del lenguaje más importante del siglo XX, tal vez sus últimas palabras fueran la revelación de el resultado, la respuesta a un enigma lógico, o, sabiendo que le quedaba poco de vida, instrucciones a sus albaceas para cómo gestionar sus obras póstumas, o consejos a sus muchos discípulos, a sus muchos alumnos de doctorado. Ninguna de esas fueron las últimas palabras dichas por Wittgenstein y recogidas por sus familiares en su lecho de muerte. Wittgenstein dijo como últimas palabras, justamente esta: diles que he tenido una vida maravillosa. Diles que he tenido una vida maravillosa. Solo un observador desatento como yo, solo un observador desatento como yo, podría pensar que ustedes simplemente enseñan a leer y a escribir en primer grado. Pero si miro con más atención, me doy cuenta que lo que de verdad hacen es regalar a esos niños y a esas niñas el acceso privilegiado para descubrir, como Wittgenstein, que el mundo es un universo lleno de magia y maravilla y que puede leerse y que puede escribirse. Creo que, si no me equivoco con el guión, a continuación es el turno de Mariela Spritz. Gracias, Carlos, qué bueno. Gracias, Victoria. Hermoso, hermosas palabras, Carlos. Eh, Realmente uno como seño, ¿no? Que transitó el primer grado y cuando se me llenaron los ojos de lágrimas. Es que terminar el ciclo lectivo y ver a tus estudiantes que están leyendo sus primeras palabras es algo mágico. Este, Así que hermoso y estamos acá todas estas seños profesionales en educación, preocupados y ocupándonos a pesar del cansancio de llegar con el guardapolvo puesto y demás, para escuchar a Victoria y a Ana con este sinfín de preguntas de las cuales me encontré con cada una de ellas para que, bueno, no, nos llenen de energía para terminar el año y nos den más energía para empezar el 2026, enfocados en lo que Ana y Victoria nos quieren contar. Así que bueno, yo simplemente doy la voz a las expertas y creo que Carlos, que sigue, Carmen, ¿puede ser? Le damos la voz a Carmen entonces. Yo voy a tratar de ser más breve que Carlos Álvarez, que nos ocupó un montón, pero realmente gracias por esas palabras. Fueron muy oportunas. Yo, por supuesto, agradecerle a Ana Borzone, a Victoria Sorraquín, a Florencia. Con ella también estamos trabajando de una manera continua desde hace ya 4 años y les digo, por supuesto, cada una, Ana tiene más de 30 años trabajando o más atrás, Victoria otros tantos. Yo vengo desde mi vocación primera, que es ser maestra. Todos trabajamos porque lo que queremos es que todos los chicos de primer grado aprendan a leer y a escribir bien. Eso que parece un objetivo obvio, básico, bueno, está desdibujado en las escuelas de toda nuestra patria, tal vez de algunos lados más, pero de toda nuestra Argentina.
Inclusive nosotros sostenemos por la evidencia, por los resultados que están a la vista, que todos los chicos pueden aprender si se les enseña a través de un método claro, ordenado. Todos pueden aprender. Y esa gran duda que tenemos en el corazón, pero si un chico tiene dificultad, con mayor razón sabemos que necesita toda la claridad, más acompañamiento, más estructura y como les digo, son décadas de investigaciones de la mano de Ana Borzone o de Florencia Salvarezza que prueban esto. Pero yo quisiera llevarlos un pasitito más arriba y decirles que por qué considero que es tan importante esto. Porque Argentina necesita el mejor capital humano. Nosotros necesitamos que nuestros chicos mañana puedan trabajar, innovar, producir, escribir, decidir, tener criterio. Porque si no tenemos eso, no vamos a lograr el país que queremos. Entonces, lo que les digo es, imagínense, estoy atando el desarrollo del país a la tarea que ustedes están haciendo. El presidente Milei dice casi como una máxima, vamos a hacer Argentina grande nuevamente. Bueno, yo les digo, ¿qué podemos hacer? Enseñemos a leer y escribir en primer grado. Eso es un gran sueño. Lo tuvo Sarmiento, Rosarito Vera, cada una de nosotras lo ha tenido. Nosotras, las que quisimos ser maestras, quisimos ser maestras para enseñar a leer. Eso lo tenemos muy metido en esa pasión, en esa vocación que nos movió. Entonces, realmente si queremos colaborar, empujar, cambiar el futuro de la Argentina, no hay ninguna duda que la llave que abre las demás puertas de Argentina o del mundo, como dice Carlos, es esta, es por acá. Gracias a todos y por supuesto sigamos juntas, ojalá que juntos, seguro que hay mayoría de mujeres, pero lo hemos visto a Gabriela, al padre Carlos y a tantos otros. Sigamos juntos porque esto vale la pena. Gracias. Muchas gracias, Carmen. ¿Arranco yo o yo no sé si tengo que arrancar? Yo ya estoy. Dale. Yo ya estoy también lista para las preguntas. Empecemos por las preguntas. Bueno, lo que hicimos, la idea Hola, es ¿cómo está? Bien, ¿cómo anda eso? que tengamos un diálogo lo más fresco posible entre Ana y yo, yo transmitiéndole a Ana la mayoría de las preguntas. Nosotros las unimos como por grupos de preguntas y yo les voy a ir nombrando las preguntas por grupos y dándole pie y recordándole a Ana por dónde vamos, qué nos queda pendiente y demás. No quiero dejar de decir, antes de empezar, algo que me recordó María Marta hoy a la tarde, que está acá presente en el Zoom, y que me dice, mira, muchos docentes entienden perfectamente lo que ustedes dicen, pero después les faltan argumentos a la hora de presentarle a los inspectores, a los supervisores, el por qué ir por acá y no por otro lado. Yo no les prometemos, ni Ana ni yo, que en una hora y media les vamos a dar esos argumentos. Lo que sí, vamos a responder todas esas preguntas y como siempre dice Ana, hay que estudiar, hay que leer, les vamos a dar más material para estudiar, para leer, pero sí es importante que ustedes se sientan fuertes para buscar estos argumentos, presentar estos argumentos, y yo les aseguro que
son inapelables estos argumentos. Entonces, realmente uno tiene que empezar a levantar la voz, creer en lo que uno está haciendo, creer en lo que uno ve, creer en lo que necesitan sus alumnos, volver a creer en el poder de enseñar y dejar de pensar. Yo una de las cosas que le comentaba a Ana y que vamos a hablar hoy es de los miedos que siento que tienen muchos docentes, incluso miedos, un miedo muy latente que es, pero para una cosa, si los chicos aprenden a leer en primer grado y no exploran y no descubren y no van a quedar bobos, porque pareciera que eso late abajo, no tanto nos dijeron que había que explorar, que había que descubrir, que pareciera que, no, si no descubren y exploran, entonces van a quedar, no, se van a perder una oportunidad de aprendizaje y queremos que ustedes entiendan que esto no es así. Así que esto es el trasfondo y voy a nombrar el primer grupo de preguntas que Ana las llamó preguntas esenciales. Blas, no me dejes a mí sola acá, por favor, poneme la Ana al lado. No, bueno, Destacanos a las dos, que yo me siento, Bien, no, figuretti. bueno, ahora sí, bien. Así que voy a nombrar el primer grupo de preguntas. Igual te las voy recordando, Ana, tranquila. Pero le voy a hacer a Ana una pregunta que ustedes no hicieron, pero que yo quiero que ella responda, que es una pregunta muy personal de cómo fue que ella llegó a dedicarse a esto. Así que antes de esa bueno, pregunta, Ana, lo voy a contar muy brevemente. dale, Yo dale. como profesora en letras me interesaba la fonética. En 1967, hace muchísimos años, ingresé al CONICET y empecé a hacer una investigación, a investigar sobre física acústica del habla. Ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver la física acústica con la lectura y la escritura? Quiero resaltar algo, quiero resaltar algo. Era la primera vez que se hacía esa investigación en el mundo, que se investigaba el español, la fonética del español, las características acústicas de la fonética del español. Argentina abría puertas y caminos en el mundo. Y quiero resaltarlo, ¿no es cierto? ¿Qué sucedió? Que a través de mirar cómo es el habla, nos dimos cuenta que el habla que se pensaba, porque podíamos mirar los registros, que se pensaba que íbamos a ver en la palabra sol, un pedacito para la S, un pedacito para la O y un pedacito para la L, resulta que no estaban esos pedacitos, que la información estaba toda mezclada. Y ahí fue durante la década del 80, perdón, del 60, éramos muy pocos los investigadores en el mundo que estábamos en este tema. En ese momento, investigadores del laboratorio de Haskins, mirando por un lado la señal acústica y por el otro el tema de las dificultades, desarrollaron el concepto de conciencia fonológica. Y por esos años, yo estaba trabajando, como les digo, en física acústica, inmediatamente esas investigaciones se volcaron prontamente a el ajuste de los implantes cocleares, es decir, que la investigación que hacía el país, que hacía el CONICET, se volcaba para solucionar problemas, ¿no es cierto? Ese es otro tema. Bueno, pero ¿qué me pasó? Que mi hija más chica empezó a tener dificultades cuando le empezaron a enseñar a leer y escribir. Y yo me di cuenta que, por cómo leía y cómo escribía, que no había desarrollado conciencia fonológica. Cuando empecé a preguntar en el medio, piensen ustedes, en la década del 70, fines del 70, no había investigación hecha sobre este tema. No se sabía. Es decir, lo que me daban como respuesta, yo sabía, porque estaba en contacto con los investigadores del mundo, que no era ese el camino, que ya se sabía que el problema de las dificultades de lectura estaban en el procesador fonológico y que los chicos, que la dislexia era un problema del procesador fonológico, que los chicos con dislexia les costaba desarrollar conciencia fonológica. Entonces, ante ese vacío
vacío de conocimiento que encontré sobre los procesos de lectura y escritura y ansiedad y angustia como madre me puse a investigar los procesos de lectura y escritura en español. Y también desde la Argentina salieron las primeras investigaciones sobre estos procesos en español que ya se estaban estudiando en otras lenguas, en inglés y bueno, y en otras, francés, alemán, otras lenguas europeas. Entonces, por eso pasé de algo que les puede resultar tan lejano como la física acústica a los procesos de lectura y escritura. Pero el puente lo dio la conciencia fonológica y realizamos los primeros trabajos, como les dije, que se hicieron en español, también en conciencia fonológica, para ver si los chicos tenían conciencia fonológica, qué habilidades de conciencia fonológica tenían y cómo impactaba el desarrollo de la conciencia fonológica sobre el aprendizaje de la lectura y la escritura. Por eso nuestras investigaciones se tomaban en el resto del mundo como representativas de lo que sucedía con la conciencia fonológica en la enseñanza de la lectura y la escritura en español. Bueno, Ana, gracias, excelente. Y vamos con el primer grupo de preguntas, que algunas, Ana las llama las preguntas esenciales, desde la conciencia fonológica. Las voy a leer todas primero. La conciencia fonológica es un método respecto al tipo de letra. ¿Por qué volver a la cursiva? ¿Cuándo se debería evaluar? Para evaluar fluidez, ¿sirve solo contabilizar la cantidad de palabras en un determinado tiempo? Se habla de primarizar el nivel inicial. ¿Es certera esta afirmación? En la sala de 5 años, ¿se puede enseñar a comprender textos aunque los niños no saben leer? Y aquí la pregunta 7, que en el fondo Ana, con lo que acaba de contar, la acaba de empezar a responder. ¿Qué rol juega el lenguaje oral? Tenemos chicos que no hablan. Bueno, Bueno, empecemos por la conciencia fonológica. La dale, conciencia vamos por... fonológica no es un método. La conciencia fonológica son habilidades que hay que desarrollar para que los chicos aprendan la correspondencia sonido-letra. Si no aprenden los chicos todas las correspondencias sonido-letra, no pueden leer ni escribir palabras. Y si no pueden leer ni escribir palabras, no pueden comprender ni producir textos. Es decir, no es un método, es una habilidad que hay que desarrollar e incorporar a todos los programas de alfabetización inicial y de desarrollo lingüístico, ¿Por qué? Porque sí, como dije antes, el problema de los disléxicos es que tienen dificultad para desarrollar conciencia fonológica. Lo que saben hoy las neurociencias es que si empezamos a trabajar con los chicos que pueden ser disléxicos porque tiene un componente hereditario, con conciencia fonológica, si trabajamos desde que nacen con sonidos, haciéndoles escuchar sonidos, con canciones, y se trabaja intensamente conciencia fonológica, no van a desarrollar dislexia. Y Es acá decir, voy con, te necesitamos agrego, el punto de partida, es el trabajo con los sonidos, para después incorporar las letras y aprender las correspondencias. Pero un programa de alfabetización, en un programa de alfabetización, porque pienso en alfabetización, nosotros estamos trabajando en este momento en San Luis con toda primaria. Un programa de alfabetización es para toda primaria, ¿no es cierto? Con una progresión. Conciencia fonológica es un pedacito del programa, indispensable, pero un pedacito, porque nuestros programas trabajan en forma intensa, intensiva, desde un principio, desde jardín, con enseñanza sistemática y explícita de estrategias de comprensión y con muchísimo trabajo de oralidad. De la oralidad, un chico que tiene un vocabulario reducido no puede comprender ni escribir un texto. Y nuestros chicos cada vez, el otro día me decía Vanessa de Mier, que las maestras le decían que los chicos no hablan. Los chicos no hablan primero, porque para aprender a hablar tengo que hablar y tengo que estar constantemente interactuando con alguien que me hable, responda y me enseñe lenguaje. ¿Qué es lo que pasa? En las casas aparentemente cada vez se habla menos. Y
en el ámbito escolar tenemos que retomar como un eje fundamental de toda la enseñanza, desde que el chico ingresa, aunque tenga meses, nada más que meses, ¿no es cierto? Trabajar el lenguaje desde un principio y sobre todo a través de la lectura de textos. Bueno, después me voy a explayar más sobre este tema. A ver, Ana, Este, ahí sí, te hago un contrapunto que está en otras preguntas. Entonces, ¿qué deberíamos hacer a los tres, a los cuatro? ¿Y qué nos pasa? Que vos el otro día me decías cuando yo hablé de lo de los jeroglíficos, ¿qué nos pasa cuando les escondemos el abecedario, les escondemos a los chicos las letras, les escondemos los sonidos y pretendemos que los descubran solos? ¿Qué termina pasando? termina pasando algo grave y muy doloroso, porque son vidas que se van a perder y que se están perdiendo. Como dijo Carmen, la falta de la lectura y la escritura, este instrumento fundamental que permitió a la humanidad avanzar, esos chicos no se van a poder incorporar al mundo del trabajo. ¿Qué espacio van a tener en este mundo de hoy? Ya hace más de 30 años que dejamos de enseñar. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? ¿Cuántas generaciones perdimos? ¿Qué va a pasar con todos esos chicos que siguen en nuestras escuelas que eran realmente la oportunidad de ascenso social? ¿Qué va a pasar con esos chicos que hoy mismo no aprenden a leer ni escribir y que están en secundario y no saben leer ni escribir? Tenemos un problema gravísimo, gravísimo, porque no se trata de una discusión teórica, se trata de vidas. Lo que está en juego son las vidas de nuestros chicos. Entonces, por eso realmente a mí este tema me toca muy directamente, porque veo el fracaso y es terrible. Pero volvamos a las preguntas. Sí, lo que comentábamos de los jeroglíficos, yo el otro día conté que la humanidad tardó 1000 años en pasar del jeroglífico para llegar al alfabeto. Si nosotros no compartimos el alfabeto, no enseñamos el alfabeto, no mostramos el alfabeto, estamos obligando a los niños a un retraso de 1000 años para que Claro, porque descubran solos. las palabras son jeroglíficos para ellos. Son En cambio, jeroglíficos. las palabras pueden Exacto. leerlas y pueden escribirlas cuando les enseñamos las correspondencias. Si no les enseñamos las correspondencias, todas las correspondencias sonido-letra, todas, y practicamos y empezamos a hacer práctica de lectura y escritura de palabras, pero al mismo tiempo, desde que el bebé tiene 3 meses. Hoy estuve revisando un trabajo hecho en el ámbito de las neurociencias que muestran, y eso lo he vivido además con mis nietos, porque perdón, soy una abuela y las abuelas somos autorreferentes, nuestros nietos son lo mejor. Bueno, ¿cómo chicos de 3 meses, yo lo veía a mis nietos como, bueno, las mamás les leían, los papás les leían desde bebés, y ahora lo que han descubierto las neurociencias es que los bebés ya se sincronizan sus ondas cerebrales con lo de con el cuidador que le está leyendo. Eso significa que ya a los 3 meses esos bebés están aprendiendo. No sabemos bien qué están aprendiendo, pero seguramente están aprendiendo lenguaje, ¿no es cierto? Están aprendiendo a reconocer imágenes, están aprendiendo a relacionar ciertos patrones de sonidos que se repiten. Mira el perro que voy, mira qué hace el perro. Y los bebés miran y prestan atención, ya están empezando a desarrollar sus zonas del cerebro necesarias para aprender a leer. Y además están empezando a reconocer el lenguaje y que el lenguaje tiene significado, que está nombrando el mundo. Y como dijeron en la presentación, enseñarles a leer y escribir es abrirles el mundo del conocimiento. A ver, algunas de las cosas que nos van también comentando por chat, buenísimo el programa de General Viamonte, bienvenidos. Respecto de la oralidad, Vanessa,
obviamente la oralidad es esencial y hay que ser obsesivo con hablar. O sea, la escuela tiene que volver a hablar y yo soy muy hincha de no pensar, bueno, pero es que en casa no le hablan, pero es que en casa, pero es que en casa. Pero para, ¿cuánto podemos hacer nosotros de la escuela? Porque acá alguien muy interesante nos dice que algunos alumnos le dice que la mamá les manda emojis o les avisa por WhatsApp que está la comida, me quiero morir. Bueno, mi mamá me manda WhatsApp para avisarme que está la comida ya lista, me mandó un emoji de besito cuando me fui a dormir. Bueno, pero ¿cuántos carteles hay en la escuela de hablaste hoy con tu hijo en la puerta de la escuela, que las mamás están esperando? O sea, charlar, o sea, volver a usar la palabra y bueno, y la campaña para que no haya pantallas en lo posible, por yo digo hasta los 12 años, es lo que dicen los especialistas. No es nuestro tema hoy, pero decididamente las escuelas Sí, pero tienen que hacer campaña. la escuela no puede esperar a que la familia se haga cargo, No, ¿no es cierto? Porque nuestros antepasados analfabetos que vinieron de la miseria de otros países, tuvieron una escuela pública que a sus hijos les enseñó a leer y escribir en primer grado y que pudieron todos esos hijos, porque además tenían muchos, llegar a la universidad. Entonces, nuestra escuela pública, laica y gratuita jugó un papel fundamental para que este país fuera un país que avanzara y que progresara. Pero dejamos de enseñar a leer y escribir. Y la oralidad fundamental y toda la enseñanza fundamental. La escuela no puede esperar que la familia, si la familia acompaña, muy bien, tratemos que la familia articule, que acompañe, pero la escuela tiene la mayor responsabilidad. Los chicos tienen que aprender todos los días dos, tres palabras nuevas. ¿Y cómo les enseñamos desde que son bebés para que los chicos aprendan todos los días dos o tres palabras, leyéndoles textos? Al principio, con los bebés, con los chicos hasta los 3 años, vamos a mostrarles libros de imágenes muy llamativas y vamos a nombrar el mundo. Y los chicos van a aprender a nombrar el mundo. ¿No es cierto? Después leeremos, bueno, oraciones, por supuesto, qué es lo que están haciendo los personajes, siempre ilustraciones muy llamativas, pero todos los días tenemos que leerles textos a los chicos desde jardín y hacer una lectura interactiva, explicarles el significado de las palabras, jugar con esas palabras nuevas, usarlas en otros contextos, hacer que los chicos, desde chicos, nos cuenten experiencias. Todos los días nos cuenten experiencias y sean relatos completos. Todos los días los chicos, después de la lectura de un texto, entre todos recuentan el cuento. He evaluado a chicos de primer grado que ingresan a primer grado de una escuela pública. Dijo el mosquito, lo ha hecho Magdalena Lacunza. Evaluar chicos que ingresan a primer grado, se les leyó un cuento sencillo y no pudieron recontarlo. Y no fue un problema de memoria, ni un problema de comprensión, porque la comprensión en la adquisición del lenguaje es anterior a la producción. Habían podido comprender algo, pero no tenían los recursos lingüísticos para recontar ese cuento breve. A fin de año, después de un trabajo increíble que hizo esa maestra, porque todos los días realizaba lecturas, todos los días recontaban, hablaban, interactuaban con el texto. No estaban los chicos como momias sentados y el docente leyendo. No, la lectura dialógica que proponemos es una lectura en la que antes de la lectura se activan conocimientos, se le pregunta al chico qué es lo que sabe, no se le anticipa, no es adivinar, sino es enseñar. Vamos a hablar de un canguro. Miren cómo es un canguro. Y este animal donde vive y qué hace. Y lo describo y lo muestro. Y después leo el cuento, interrumpo en algún lugar. Bueno, ¿qué pasó hasta este momento con el canguro o con el ratón o con el personaje del cuento? Y todos participan de la lectura. Todos hablan sobre el texto. Hablan, tienen como referencia el texto y todos hablan sobre el texto. Y esto lo podemos hacer desde chiquititos, desde jardín.
Los chicos tienen que ingresar a primer grado con otro nivel de vocabulario y con otro nivel de habilidades lingüísticas. Hoy ingresan con un nivel muy bajo. Entonces, Ahí voy con otro grupo sí, de preguntas, Ana, y de paso meto un poco así, descansás. Em, bueno, esto tiene que ver con esto de primarizar el jardín, trabajar con el vocabulario y aprender palabras nuevas es fundamental. Acá comentaban, en las escuelas rurales los chicos hablan poco. Hoy ya no es solo en las escuelas rurales, es en las escuelas urbanas. María Marta dice, los chicos las mamás que esperan en las escuelas pueden recibir talleres, por supuesto, excelente. Pero además hay algo muy importante que es esto que comentó Ana, que es el vicio de que nos han metido en la cabeza de enseñar a los chicos a adivinar, a ver qué te parece, a ver de qué crees que se va a tratar este cuento. Y yo le conté a Ana ayer una experiencia que tuve hace muy poco de una maestra que me dijo, y de paso acá te tiro el siguiente tema, Ana, cuando, cuando las especialistas como Ana dicen que para comprender un chico tiene que conocer 95% de las palabras de un texto, y esto también con esta pregunta vamos a responder a, ¿se puede enseñar a comprender en jardín? Que por supuesto que sí, cuando todavía los chicos no leen. Bueno, yo le conté a Ana que una maestra me dijo, ay, yo no estoy de acuerdo con eso, porque el otro día entré a un segundo grado y una maestra hizo un trabajo tan interesante. Tenía que leer un texto donde estaba la palabra artimaña. Y entonces les dijo a los chicos, ¿qué creen que puede querer decir artimaña? Y los chicos dijeron una cantidad de cosas tan interesantes. Hablaron sobre arte, maña, araña. Y yo escuchaba anonadada, porque, y es lo que quiero que Ana cuente ahora, es un disparate que nos hayan enseñado a hacer eso, cuando en realidad lo que nosotros tenemos que hacer rápidamente es explicarles qué quiere decir artimaña, usar sinónimos, actuar lo que quiere decir artimaña, y esos chicos hasta que tengan 90 años no se van a olvidar la palabra. En cambio, si tienen que inventar qué quiere decir artimaña y descubrir qué quiere decir artimaña, toda la vida les va a volver a aparecer arte, maña, araña. Así que Ana, a ver si podemos silenciar a alguien que está hablando por ahí. No sé, Blas, si la encuentran. Los 200 participantes, estamos muy A ver, contentos. a ver. bueno, Ahí está. vos has dado un Vamos. ejemplo maravilloso. Tenemos que enseñar en forma explícita, a través de definiciones simples, el significado de las palabras. Nosotros no recomendamos en los primeros grados, y dada la situación que tenemos, el uso del diccionario. ¿Por qué? Porque las definiciones del diccionario son muy complejas y es importante que los chicos aprendan vocabulario, aprendan definiciones simples. Si se trata de verbo de movimiento, realizar ese movimiento, desplazarse, bueno, todos los verbos de movimiento que a ustedes se les ocurran, porque también aprendemos con el cuerpo. Pero quiero volver al tema del nivel inicial, que vos hablaste de primarizar el jardín. ¿Por qué? Porque ya hace muchos años, y esto es importante, porque el jardín es fundamental, son los cimientos de la casa, y si nos faltan esos cimientos, las casas se nos vienen abajo. Hace muchos años, en la década del 60, voy a tratar de ser breve porque es una larga historia, se observó que había chicos que llegaban a primer grado leyendo y escribiendo. ¿Cómo había pasado eso? Si en ese momento se decía que recién a los 6 años podían aprender a leer y escribir, antes no. Entonces, ¿qué sucedió? Se hicieron investigaciones. Se observó que en esas casas los padres le enseñaban a leer y escribir. Entonces se dijo, bueno, pero esto será positivo o negativo, como vos dijiste, Victoria, al principio. ¿No es cierto? ¿Podrán leer, aprender a leer y escribir todos antes de los 6 años? ¿Y qué impacto va a tener en su desempeño escolar? Se hizo la investigación, por supuesto, bueno, en Estados Unidos, que hay muchos recursos económicos, con un montón de chicos, 1.500 chicos, que aprendieron a leer y escribir
antes de ingresar a primer grado, en jardín, cosa que en algunos países aún sucede, que se les enseña a leer y escribir en jardín. Es decir, leen y escriben algunas palabras, no les digo que lean y escriban textos de corrido, pero ya han desarrollado conciencia fonológica y han aprendido algunas correspondencias. Y quiero decir algo muy duro, pero muy duro lo he presentado, este tema. Entonces, ¿qué es lo que se observa? Primero le voy a decir lo que se observa. Se observa que todos los chicos, independientemente del nivel socioeconómico de procedencia, pueden ingresar al proceso de alfabetización, desarrollar conciencia fonológica, aprender algunas correspondencias, por supuesto, aprender estrategias de comprensión y de producción oral de textos. ¿No es cierto? Entonces, en ese momento, le digo, en la década del 70, se empezaron a hacer muchas experiencias en todo el mundo, bueno, en todo el mundo no, en Francia, en Estados Unidos, bueno, porque se planteaba que la única manera de cerrar la brecha socioeducativa, si queremos hablar de equidad y hablar de igualdad y hablar de oportunidades y que no sean palabras vacías, era trabajar muchísimo en el jardín con el lenguaje oral, con la conciencia fonológica y que ya aprendan correspondencias. Sí, y ahí Y estamos respondiendo, un investigador, y quiero contar esto. Un investigador de la Universidad de Pittsburgh se instaló en una comunidad afrodescendiente y empezó a trabajar con los chicos desde los 2 años, a estimularlos, a leerles, a que aprendieran lenguaje y también a enseñarles las correspondencias, a enseñarles, bueno, trabajo con textos y demás. Y logró un gran avance, un gran avance. Eran todos chicos menores de 6 años, ¿no es cierto? Ese programa fue cerrado, suspendido, y no lo dejaron seguir a este investigador Moore de la Universidad de Pittsburgh. No lo dejaron seguir enseñando. Y escribió un libro que se llama El miedo a la excelencia negra. Entonces, cuando la Argentina dejó de enseñar, ¿a qué le tenía miedo? Miedo a que todos aprendieran a leer y escribir, porque solo algunos privilegiados aprendían cuando se deja de enseñar a leer y escribir. A mí me impactó el título de ese informe, El miedo a la excelencia negra, cosa que también se planteó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y por eso, desde ese momento, empezaron a desarrollarse programas para la intervención temprana, la alfabetización en jardín, que implica un trabajo intensivo con el vocabulario, un trabajo intensivo con la lectura de textos. Todos los días leen un cuento, leen un texto expositivo a los chicos, y mi tesis de doctorado yo la hice con chicos de una sala de 5 años de una villa de emergencia, es decir, la población más vulnerable. El objetivo mío no era, en realidad me había pedido la maestra que aplicara el programa. La apliqué junto con ella, porque yo recién estaba empezando en la década del 80 a trabajar. ¿No es cierto? Mi objetivo no era que a fin de año esos chicos leyeran y escribieran. Mi objetivo era que esos chicos tuvieran contacto con la lectura y la escritura, avanzaran en su desarrollo del lenguaje oral. Bueno, para mi sorpresa, esos chicos, el 70% de esos chicos a fin de primer grado escribían textos, ponían puntos y hasta habían aprendido ortografía y empezaban a leer. Había un desfasaje con respecto entre la lectura y la escritura, que por supuesto un desfasaje que era un desfasaje problema del programa, es decir, mío, de los programas que yo había tomado del mundo, pero habían podido aprender a escribir. Esos chicos ingresaron a primer grado. ¿Por qué me llamó esa maestra? Y eso es lo interesante, porque la maestra sabía que sus alumnos llegaban a primer grado y fracasaban y no aprendían. Entonces quiso
cerrar la brecha. Se dio cuenta que su intervención en jardín iba a ser fundamental y les iba a permitir a esos chicos una trayectoria educativa mejor. ¿No es cierto? Entonces, no digo que haya que forzar a que los chicos ingresen a primer grado leyendo y escribiendo textos, ¿no es cierto? Pero todo ese proceso de trabajo con el lenguaje oral, de desarrollar conciencia fonológica y de aprender algunas correspondencias y de Y el ver vocabulario, y el el vocabulario. vocabulario y además trabajar comprensión. Si se trabaja comprensión desde el nivel inicial, van a ingresar a primer grado de otra manera. No le tengamos miedo a la excelencia negra. Y acá respondimos varias preguntas, ¿no? O sea, esto de primarizar el nivel inicial, no existe tal cosa. Estas son cosas que sí o sí hay que trabajar. ¿Desde cuándo? Con línea fonológica. Desde los 2, desde los 3. O sea, hablar, trabajar los sonidos, trabajar la comprensión oral. Yo también puedo usar de ejemplo a mi nieta, que recién tiene 1 año y medio, y yo también, como Ana, tengo el vicio de abuela. Y es impresionante. Por ejemplo, mi nieta Mi ahora nieta es mejor, mi nieta es mejor. Ahora tenemos un libro nuevo, se llama El Cocodrilo Verde, que le encanta. Ahora si tengo tiempo se los muestro. Y mi nieta apenas habla algunas palabras, pero yo le digo, bueno, Joaquín, hoy vamos a leer El Cocodrilo Verde. A ver, tráeme El Cocodrilo Verde. Va al estante y me trae el libro del Cocodrilo Verde. O sea, estamos trabajando lenguaje, estamos trabajando el sentido de la lectura, de la escritura, de lo que pasa en ese libro. Y eso no es primarizar el jardín. O sea, pensar que el jardín es solo socialización y juego es desperdiciar la edad de oro de nuestros chicos. Y esto Pero además, conciencia fonológica se desarrolla a través de juegos, juegos con sonidos, juegos con el cuerpo. El aprendizaje de las correspondencias también se hace a través de juegos, ¿no es cierto? Yo me todo se hace a acuerdo en través mi del juego, experiencia obvio. esa en jardín, cuando los chicos vieron, tenían un cuadernillo, ¿no es cierto? Vieron los signos de interrogación, por ejemplo, chicos de 5 años estaban fascinados y entonces todos tomaban el libro y decían, ¿dónde estoy? ¿No es cierto? Era placer, el placer de leer, el Sí. placer de compartir esa lectura. Estaban aprendiendo, aprendieron a poner signos de interrogación. Y vuelvo a repetir, no era primarizar el jardín, era darles a todos esos chicos la estimulación que muchos hogares no pueden dar. Y hoy son cada vez más esos hogares que no los pueden dar. ¿Saben de cuántas experiencias de lectura de cuentos participan algunos chicos en sectores favorecidos, para decirlo de alguna manera? 5.000 experiencias de lectura de cuentos antes de ingresar a primer grado. 5.000. Entonces, en el jardín, ¿cuántas tenemos que hacer para lograr un número similar? Y esos chicos que han tenido 5.000 experiencias de lectura de cuentos ya ingresan con una base de lenguaje oral que les permite rápidamente aprender el sistema de escritura, si no han aprendido ya antes algo del sistema de escritura, porque han estado jugando con los sonidos en las canciones y en los adivinanzas y todo lo demás. Bueno, entonces todos esos chicos van a aprender rápidamente a leer y escribir. Entonces, a esos chicos no les va a hacer tanto daño un método global como la psicogénesis, porque en la casa le enseñan, pero a Es todos los cruel, demás les va cruel. a impedir aprender a leer y escribir. Y el tema del método global, de la psicogénesis, es decir, el daño que causa el método global, la psicogénesis, el método balanceado, que es muy similar, ya se ha estudiado hace años. En la década del 50 Espera, observó, espera, espera, se espera, observó. espera. No, quiero decir esto, porque Sí, si no me olvido. Vos tenés 30 años menos. Este, ya en la década del 50 se observó que con el método global los chicos en secundaria no iban a poder leer y escribir textos y que iba a ser muy difícil que esos chicos llegaran a ser lectores expertos. Y eso bueno, es a lo ver, que hoy tenemos y vemos.
No, no, pero quiero que Sí, te reserves porque este es un capítulo muy importante que ahora vamos a abordar. Y voy retomando algunos comentarios del chat, más preguntas, etcétera. Creo que todo lo de jardín quedó claro. ¿Hay alguna pregunta que da vueltas de cómo podemos convocar a las familias? Yo les digo, la escuela se ha cansado, por de pronto en la provincia de Buenos Aires, de decirle a la familia, mamá, no lo ayudes, no corrijas, no, ahora enseñamos distinto, aprendemos distinto. Claro, la mamá ya no sabe más qué hacer. Entonces, la primera cosa que hay que decir es, mamá, ayúdame, enséñame. Yo le digo, miren, en los jardines donde no les dejan mostrar el abecedario, manden a la casa el abecedario, que la mamá lo recorte y lo pegue en la heladera y practique los sonidos con las letras de la heladera. No hay ninguna mamá en el mundo a la que vos le digas, esto es lo mejor para tu hijo, para que tu hijo mejore el lenguaje, tenés que hablarle, tenés que mostrarle los sonidos. No hay ninguna mamá, no necesita ni haber ido al secundario para entender eso. Eso te lo digo. está mutada, Victoria. Me bloquearon. Ahí No, estoy. está mutada. Ahora Bueno, sí. una Así que otra espera, pero pregunta. espera que hay Sí. varias preguntas más. Espera que No, quiero ahí hacer vamos. una con respecto a la evaluación en tercer grado. ¿No Pero es cierto? espera que termina, un segundo que terminamos con jardín, así Bueno, no nos perdemos nada. Y ahí vamos. Un poquito más, así que en la convocatoria de la familia ya sabemos el tema de primarizar el jardín, no existe tal cosa, el trabajo con la oralidad, el trabajo con el vocabulario, creo que ahí lo tenemos clarísimo. Ahora, si querés, Ana, vamos a entrar en el tema de sistema de escritura, pero hay un temita más que queda ahí colgando, que a mí me parece importante que lo digas, que es el tema del trabajo con el nombre cuando las seños creen que sí o sí hay que empezar a alfabetizar con el nombre y se traban ahí. Así que un capitulito, no quiero que dejes de bueno, decir eso. Sí, bueno, con respecto a la enseñanza del nombre, es una enseñanza de memoria de trazos. Lo que tenemos que hacer en jardín, que se dejó de hacer también, es desarrollar motricidad fina. Es desarrollar motricidad fina, enseñarle los trazos básicos de las letras, que los chicos aprendan a tomar el lápiz. Me contaban el otro día que los chicos iban a votar y tomaban el lápiz así para hacer las cruces, así, chicos que ya votan y que no aprendieron a tomar el lápiz. Es muy grave. Entonces, el aprender de memoria, trazar letras de memoria, no los va a ayudar, no los va a ayudar. Todo lo que sea copia es pérdida de tiempo y ustedes, los docentes, tienen lamentablemente muy poco tiempo y en eso el sistema tiene que apoyarlos para darles más tiempo, sacarles trabajo inútil y darles más tiempo para que enseñen, para que lean y para que hagan todo este trabajo para alfabetizar a los chicos. Entonces, el nombre no tiene mucho sentido, porque los chicos no van a aprender las correspondencias. Es decir, aprenden a trazar algo de memoria. No, que aprendan grafismos. Bueno, dicen que cuál es el mejor método para alfabetizar. El mejor método es es enseñar la correspondencia, desarrollar motricidad fina. ¿No es cierto? El jardín, se abandonaron los cuadernillos de trazado. Nosotros trabajamos con unos trazados de los que se derivan la letra cursiva, que lo he tomado de un programa, un programa canadiense. Entonces, tenemos que retomar prácticas que se abandonaron porque eran conductistas, eran maléficas, no sé por qué Le llama- rótulos le pusieron. ¿No le es cierto? llamábamos aprestamiento, Ana, ¿Eh? que cuando nos enseñaban le decían aprestamiento. Bueno, el aprestamiento, en este caso, que aprestamiento, no se queden en los nombres. Vayamos a los contenidos. Los chicos tienen que desarrollar motricidad fina, tienen que desarrollar conciencia fonológica en jardín, tienen que aprender los trazos de las letras, tienen que aprender vocabulario todos los días, tienen que aprender estrategias de comprensión, a relacionar la información, a hacer inferencias, a preguntar.
yo me quedé admirada, cuando estaba sentada en ese jardincito, ¿no es cierto? Hice mi primera experiencia, cuando un chiquito de 5 años le preguntó a un compañero, ¿qué quiere decir de reposo? Porque el compañerito contó que su hermana estaba enferma y estaba de reposo. La maestra le dijo, sí, tiene que hacer reposo. Y uno le preguntó, ¿y qué es? ¿Qué quiere decir de reposo? Se había dado cuenta de que no conocía el significado de esa palabra. Y eso es metacognición, algo que pensamos desarrollar en segundo ciclo de primaria y que cuando uno trabaja con los chicos, cuando uno trabaja, interviene, enseña, aprende cómo los chicos pueden aprender mucho antes unas estrategias avanzadas de comprensión. Es decir, ese chico, metacognición, ¿qué es? Tener control sobre el proceso, darse cuenta que esa palabra no la conocen. Bueno, y Y, sí, espera, entonces, motricidad, tal, sí, espera, vamos, voy retomando para que no nos quede nada suelto. Sobre el nombre, entonces, el nombre es una convención, conocer tu nombre es una convención muy útil. El chico sabe su nombre y sabe que tal vaso tiene su nombre, que tal guardapolvo tiene su nombre y es de él y tal toalla tiene su nombre. Eso no quiere decir que con eso los tenemos que alfabetizar. Ahí te veo, Mercedes, que decís, los directores exigen, demuéstrenles que no, que lo que el chico necesita es aprender todas las letras y todas las correspondencias. Ana y el equipo de Ana, por supuesto, lo que proponen es trabajar primero las vocales, después las consonantes más comunes, después las más difíciles y siempre, y acá nos metemos en la siguiente pregunta, Ana, siempre mostrando todos los tipos de letra. Lo que dice el equipo de Ana sí, es, las mostrando, letras vienen en distintos ropajes, pero la A sí, es la A mayúscula, minúscula, cursiva minúscula. Y acá, pero Ana, te acá, hago, sí, pero te hago acá, una no, última. vamos a hablar del tipo de Bueno, letra. dale, Desde vamos. un principio, y ustedes pueden tener todas las investigaciones, les podemos acercar un trabajo que hemos hecho de revisión de investigaciones. Nosotros proponemos para escribir, para la mano, porque los ojos son diferentes a la mano. Para la mano, la letra cursiva. ¿Por qué la letra cursiva? El otro día me decían, ay, dicen que la letra cursiva se pasó de moda, es antigua. También los antibióticos son antiguos, pero si se tiene una infección no dejen de tomarlos. ¿Por qué la letra cursiva? Porque hasta el día de hoy las investigaciones nos muestran que la letra cursiva es mejor que la letra de imprenta minúscula o de imprenta mayúscula. ¿Por qué? Por supuesto, requiere práctica para su enseñanza, para su aprendizaje. ¿Por qué? Porque para poder escribir un texto, tengo que escribir, perdón, las palabras en forma rápida y precisa. Pero ¿qué es lo que sucede? El cerebro controla mejor los trazos continuos que los trazos discontinuos de las letras de imprenta. Entonces es un problema neurológico. Planteamos desde un principio siempre la cursiva y sin cambio, porque la cursiva facilita la escritura de textos. ¿Por qué? Porque al cerebro, al dominar el trazo de la cursiva y poder trazar las palabras más rápido, los chicos pueden escribir mejores textos. Hay muchas investigaciones y muy recientes que muestran que la cursiva para la mano es mucho mejor que la letra de imprenta. Y para los ojos, sabemos por qué todos los textos se imprimen en letra de imprenta minúscula. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió, se despertó un día y dijo, no, no. Porque se hicieron investigaciones que mostraron que la letra de imprenta minúscula cuando se empezó a estudiar perceptivamente, ¿no es cierto? ¿Qué es mejor para los ojos? Porque no leemos con los ojos, con las manos los ciegos, ¿no es cierto? Pero nosotros leemos con los ojos. Para los ojos la letra de imprenta minúscula es mejor porque tiene mayor contraste perceptivo. Entonces, cuando a los chicos les damos libros escritos en imprenta mayúscula, no tiene contraste perceptivo, tienen más dificultad para identificar las letras, no ven los puntos,
y los puntos son fundamentales para la comprensión. Y ahora voy a pasar al tema de fluidez, que está estrechamente relacionado con este tema. No ven los puntos. Y si no ven los puntos, ¿para qué están los puntos? Los puntos están para marcar unidades de información. Y entonces nosotros procesamos el habla a través de hacer pausas después de una unidad de información. Y entonces hacemos esto es la entonación, ¿no es cierto? Entonces, los chicos no ven los puntos. ¿Y para qué usamos mayúscula después de un punto? Para marcar mejor aún a los ojos que ahí termina una unidad de información. En la imprenta mayúscula no se ven los puntos ni la imprenta. Es decir, hemos hecho todo lo posible para que los chicos no puedan comprender los textos. Le hemos dado el peor tipo de letra para los ojos y el peor tipo de letra para la mano. ¿Se dan cuenta? Entonces, Sí, todo esto está investigado, no se discute, no se discute. Y esto me lleva al tema de fluidez, que es otra pregunta. bueno, vamos retomando esta. Me parece muy importante cómo lo explicó Ana recién, que lo explica de una manera tan fascinante. Y te leo, Natalia, que decís, en Provincia de Buenos Aires piden, comiencen trabajando con el nombre y todo en imprenta mayúscula. Ahí tienen argumentos sólidos para mostrar que no, además de las consecuencias, pues ustedes mismas o mismos los ven a chicos de cuarto, quinto, que solo escriben en imprenta mayúscula y no pueden ni leer, ni entender, ni comprender un texto, ni hablar, chicos que llegan a la universidad escribiendo solo imprenta mayúscula. Así que después te leo, Mónica, que decís que sos fonoaudióloga, que hay que cambiar la formación docente. Estamos 100% de acuerdo, pero lo que queremos decirles es esto. Nosotros creemos que por más que Ana se desespera y se desespera y se desespera hace 50 años, y eso es terrible, porque ver eso y ver que nos estamos estrellando, es de una crueldad soberana. Pero también creemos que son ustedes mismos. Por eso es tan interesante que acá haya 257 docentes. Son ustedes mismos los que pueden levantar la voz. Yo les aseguro, miren, yo la semana pasada una docente de jardín me contó, y estoy segura que son cosas de las que viven ustedes, que la inspectora vino a cuestionarles en un jardín bilingüe, vino a cuestionarles lo que estaban haciendo en alfabetización en sala de 5 y uno de los argumentos que les dio es, ¿sabés qué pasa? En los jardines de gestión estatal, en barrios vulnerables, los chicos no pueden acceder a eso. Así que tenemos que tratar de que todos accedan a lo mismo. O sea, vamos a bajar el nivel en vez de producir que estos chicos tengan más nivel. Así que es de una crueldad lo que circula. Entonces ustedes tengan, yo sé que es difícil y yo sé que tenemos miedo y yo sé que el sistema persigue, pero les aseguro que esto está basado en evidencia. Nos preguntaban en las preguntas cuáles son los caminos que muestran la evidencia. Estos son los caminos que muestran la evidencia. Entonces, esos argumentos que presentan los inspectores, los formadores en los terciarios, se caen solos porque no están basados en evidencia. Ustedes pregúntenle, tráeme una investigación que demuestre esto que vos me decís, que solo con imprenta mayúscula, que sin conciencia fonológica y que sin motricidad fina los chicos van a aprender y yo te aseguro que no. Después, cerrando algún temita, las estrategias de vocabulario son algunas de las que Ana dijo. Ana difunde y yo muchas veces muestro en mis redes esto de la lectura dialógica y yo sé que en algunas provincias, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay, y esto no sé si te lo conté, Ana, hay documentos ministeriales que obligan a la lectura ininterrumpida. La docente, el docente no puede interrumpir la lectura. Esto es demencial. El docente tiene que interrumpir la lectura, porque justamente lo que hace el docente mientras lee, interrumpe la lectura, hace un comentario, trae a los chicos, vuelve a explicar un vocabulario, etcétera, es mostrarles lo que hace nuestro cerebro
cuando nosotros, expertos lectores, leemos. Entonces nosotros, leyendo en voz alta y haciendo lo que el equipo de Ana propone con la lectura dialógica, que es, antes de la lectura, activar todas las palabras que ese texto va a tener. Durante la lectura, interrumpir la lectura, ir y venir y reexplicar inferencias, algunos de esos términos, etc. Y al terminar la lectura, ser capaces de contar con nuestras palabras lo que acabamos de leer, estudiar, etc. Así que lo de la lectura ininterrumpida, por favor, ya sáquenselo de la cabeza. Y antes de pasar a siguiente bloque de preguntas, Ana, hay otra muy importante, muy esencial dando vuelta, que es el tema de la ortografía. Y voy a contar una anécdota para darte pie para esta. Y que una profesora de danza me contó el otro día que entra a su aula de primer grado a llevarse al grupo de alumnos, de estudiantes, para bailar folclore en el patio, y un chiquito estaba escribiendo zorro con S. Y ella le dice, porque le nació naturalmente, aunque ella es profesora de danza, le dice, no, Oscarcito, zorro se escribe con Z. Y la maestra que estaba al lado le dice, no, no, no le digas nada, porque la ortografía se aprende recién a partir de segundo. Así que Ana, te la dejo servida. Bueno, por un lado es una ridiculez decir eso, porque ¿saben qué pasa? Una vez que el chico forma el patrón motor y escribe zorro con S, la mano aprende a escribir con S. Y después romper ese patrón motor. ¿Qué implica un patrón motor? Implica una serie de conexiones neuronales, ¿no es cierto? Es mucho más difícil. Nosotros enseñamos ortografía y le decimos a los chicos que las palabras hay palabras tramposas. Entonces, atención, que hay palabras tramposas que suenan igual y se escriben distinto. Y desde un momento les enseñamos en forma explícita la ortografía, dictado, una vez que se enseñan las palabras, se enseña el significado. Y eso, y además es una pregunta que han hecho, que vi, que trabajamos de la misma manera en toda primaria. En toda primaria trabajamos con lectura dialógica, desde el nivel inicial. Enseñamos en forma sistemática y explícita distintas estrategias todas las estrategias de comprensión, nada más que en segundo ciclo hacemos mucha más práctica con estrategias de comprensión. Es decir, no termina el tema de la alfabetización, ni en primer grado ni en tercero, pero, y acá es otro error que se sigue arrastrando. Primero, tenemos que volver a primer grado. Tenemos que evaluar a fin de primer grado. Tenemos que enseñar a los docentes a evaluar, porque les han dicho que evaluar es estigmatizar. No se puede enseñar si no se hace una evaluación para saber cómo están avanzando los chicos. ¿No es cierto? Ya las propuestas desde la década del 70 son evaluar a mitad de primer grado para ver qué chicos están quedando un poco retrasados y trabajar y practicar más con esos chicos para que todos los chicos a fin de primer grado, puedan leer y escribir no solo palabras, sino también oraciones. Y cuando uno escribe una oración, está escribiendo un texto breve, una o dos oraciones, y cuando lee y comprende una o dos oraciones, lee y comprende, está comprendiendo textos, está comprendiendo textos. Entonces, el gran error, y es el error que tiene que solucionarse, es que tenemos que fijar objetivos comunes. Si el país plantea, si el gobierno plantea libertad de métodos, muy linda la libertad de métodos, ¿no es cierto? Yo también voy a hacer operaciones, bueno, no voy a decir nada, pero los objetivos de logro tienen que ser los mismos. Porque ¿qué pasa? Si un método plantea como objetivo de logro, como sucede actualmente, que los chicos a fin de primer grado lean y escriban 3 palabras, esos chicos van a tener un retraso. Si el otro método plantea que el objetivo de logro es que escriban y lean y comprendan 2 o 3 oraciones, entonces estamos ya generando, desde los planes de alfabetización, estamos generando inequidades, desigualdades. No sé si soy clara.
Eso por Sí, un lado. Y el otro tema que a mí me enferma es que hayan focalizado evaluar en tercer grado. Se perdieron 3 grados, señores. Ya venimos perdiendo más de 30 años. ¿Y ahora queremos seguir perdiendo el tiempo? No, tenemos que evaluar a fin de primer grado. Tenemos que fijar objetivos comunes para todos los chicos del país, porque todos pueden aprender. Entonces, focalizar en tercer grado es un error, porque ya se perdieron 3 años, ¿no es cierto? Tenemos que enseñarles a los docentes a diagnosticar, a ver cómo leen y escriben palabras a mitad de año, en primer grado, y e intervenir con más práctica, trabajando en grupos, eso ya es diseño de trabajo en aula, que nosotros lo planteamos, ¿no es cierto? Y ay, se evaluar a congeló. fin de primer grado, a fin de primer grado. Y en tercer grado, ahora se ha focalizado todo en tercer grado y el otro tema es el tema de fluidez. Señores, la fluidez es comprensión, no es solo lectura de palabras rápida y precisa. La lectura rápida y precisa de palabras es condición necesaria para que los chicos puedan comprender el texto. Porque si el chico lee el gato, no comprende, pero no comprende porque las palabras se le caen de la memoria, ¿no es cierto? Entonces, por un lado es fundamental que los chicos lean en forma rápida y precisa las palabras. Nosotros trabajamos con lecturas repetidas, con lectura en eco desde jardín y en primer grado, ¿no es cierto? Tiene distintos objetivos en jardín que en primer grado, y entonces los chicos aprenden a leer las palabras. Pero si nosotros tenemos que evaluar comprensión. ¿Por qué? Porque si no los docentes, y además me lo dicen, yo estoy muy en contacto con los docentes, estoy en contacto con grupos de directores que se están autoorganizando y me están pidiendo capacitaciones, ¿no es cierto? Directores de provincias, porque no les llega la capacitación y estoy haciendo esa capacitación. Entonces, pero también me dicen que con esa exigencia los docentes se vuelven locos y vuelven locos a los chicos tratando de que lean rápido las palabras. No, señores. Si un chico lee, y yo les puedo mostrar cómo nuestros chicos a fin de primer grado leen textos de 2 párrafos y comprenden y contestan 5 preguntas de comprensión por escrita, necesito evaluar cuántas palabras leen. Si está leyendo un texto y está comprendiendo, y encima busca la información primer grado y escribe las respuestas de comprensión por escrito, el 86% de un curso de 30 chicos de primer grado de una escuela pública. No sé si soy clara. Entonces, focalicemos, por favor, y convoquemos a los especialistas, ¿no es cierto? Pero los especialistas que muestren que son especialistas, que han hecho investigación sobre distintos temas que tienen que ver con la lectura. Pero tenemos que focalizar en comprensión. Y los maestros me lo dicen. Es decir, yo sé todo esto porque estoy dando clases constantemente en distintas provincias y me dicen, no, los chicos se ponen nerviosos porque los obligamos a leer rápido. Ah, no, primero vamos a evaluar cuántas palabras leen, después vamos a evaluar comprensión. Señores, lectura es comprensión. Ya están planteando un error, un error con respecto a qué es la lectura, qué es la comprensión y qué es la fluidez. En la fluidez confluye la lectura rápida y precisa de palabras y la comprensión. Si yo evalúo comprensión, ya sé que tiene fluidez, si responde. Si no responde a la comprensión, entonces sí evalúo fluidez para ver si es que no reconocen las palabras en forma rápida y precisa. No sé si me entienden. Primero está la comprensión. Es decir, si el chico comprende, es que puede leer las palabras como las tiene que leer. Si no comprende, entonces voy a investigar, voy a ver si es porque no lee con suficiente rapidez y precisión. No sé si he sido clara. Sí, clarísimo. Y acá vamos englobando estas respuestas. Leer, por eso nosotros estamos siempre diciendo esto de no comprenden lo que leen, no existe tal cosa. Leer es comprender, entonces, y se trabaja en forma conjunta.
la lectura, la escritura y la comprensión. Y se trabaja en forma conjunta desde jardín. No son cosas separadas, distintas. Por eso es tan importante el trabajo con la oralidad, con el vocabulario, con la motricidad fina y porque vamos leyendo, aprendiendo a leer y escribir en forma conjunta y constante. Y acá, Ana, tenemos otro grupo de preguntas. Bueno, algunas, eh, hablando con Ana sobre algunas de las cosas que ustedes nos decían en estos días que nos mandaban entre las preguntas, eh, qué debería pasar en la escuela con tantos chicos que no saben leer? ¿Cómo hacen los docentes que son de lengua y de literatura si son los únicos que alfabetizan? Bueno, nosotros creemos que, primero, si la escuela no alfabetiza, si la escuela no es alfabetizadora, no es escuela. O sea, ¿para qué existe si no enseña a leer y escribir? O sea, no tiene ningún sentido. Y una cosa que plantea Ana y que yo estoy 100% de acuerdo es, nosotros deberíamos tener un plan intensivo. O sea, seguimos teniendo chicos sueltos en el secundario, chicos en segundo ciclo, basta. O sea, todos los docentes se tienen que dedicar horas, minutos, espacios de su tiempo a trabajar estos temas. Si no, no los vamos a sacar adelante a los chicos. ¿Qué sentido tiene que el chico venga y le diga al profesor de física, ¿y usted por qué me corrige la ortografía? Si usted no es de lengua y literatura, que eso, ¿no? Es una locura, ¿no? Que el profesor de física no esté enseñando cómo se escribe correctamente la física, ¿no? Así que eso para todos los que preguntan qué deberían hacer el resto de los docentes. Bueno, hablemos de ese tema, Dale, hablemos del tema secundario, ¿no es sí, cierto? Porque los profesores están a punto, los profesores de secundario están a punto de renunciar, de renunciar porque se encuentran con chicos que no leen ni escriben y entonces no pueden enseñarles contenidos. Lamentablemente, si queremos sacar este país adelante, tenemos que primero sacar la educación adelante. Y entonces, para sacar la educación adelante, tenemos que tener chicos en el secundario que sepan leer y escribir, porque si no saben leer y escribir, no pueden aprender contenidos. Entonces, todos los profesores, independientemente de las disciplinas, y eso en primaria, en segundo ciclo y en secundaria y en toda la escolaridad, ¿no es cierto? También va a ser en un terciario y en la universidad, tienen que enseñar a comprender y tienen que enseñar a leer. Es decir, cuando uno explica, y eso lo veo porque estamos trabajando en segundo ciclo. En segundo ciclo trabajamos temas de ciencias naturales, temas de ciencias sociales, y les enseñamos el contenido a través de enseñar primero a comprender ese contenido, enseñándole el vocabulario de ese contenido, las definiciones, dictado de esas palabras, identificar la información principal de cada uno de los párrafos. Todo eso es enseñar a comprender, porque nuestra propuesta es comprender, aprender el contenido, escribir y consolidar. En segundo ciclo estábamos trabajando de esa manera. Partimos de un texto, hacemos lectura dialógica para que los chicos comprendan el texto. Les enseñamos ese vocabulario, porque además las distintas disciplinas incorporan mucho vocabulario nuevo, ¿no es cierto? Y después trabajar ese texto para que lo comprendan en profundidad, identificar la información importante de cada párrafo, enseñarles a hacer un resumen y escribir ese resumen, escribir un texto sobre ese tema, ¿se dan cuenta? Y todo profesor, ¿no es cierto? O docente que está enseñando, ya le digo, sean ciencias naturales, sociales, el contenido que sea, si sigue estos pasos, les está enseñando a leer y a comprender. Y si los chicos no leen, el docente va a tener que leer, el docente le va a tener que enseñar, todos los docentes tienen que enseñarles. Estamos en una situación de emergencia educativa. La emergencia educativa requiere una escuela de transición. Desde una escuela que no enseña y que llegan los chicos a secundaria y aún más adelante sin saber leer y escribir, a una escuela que enseñe desde un principio. Pero tenemos todo ese mundo
¿no es cierto? Ese mundo de chicos de segundo ciclo y de secundaria que no leen ni escriben. Se volvieron copistas, dice, es terrible, lo único que saben hacer es copiar. Y entonces hay que formar a todos los profesores, porque el profesor de lengua no puede, no puede, Solo, solo, imposible. solo. Todos los profesores tienen que enseñar a lo largo de toda la escolaridad a leer y comprender textos. Y a través de la lectura dialógica vamos a ir avanzando con el trabajo, hay una progresión en dificultad, pero partimos del punto en el que está el chico. El chico está en quinto año de secundaria. Bueno, yo tuve hace millones de años, daba clase de literatura y estos chicos eran repetidores y yo les leía Cortázar, es decir, yo me había hecho mi programa propio, con cuentos breves, por la poca capacidad de atención que tenían, quedaron fascinados. Los llevaba a ver exposiciones de arte, es decir, les abría el mundo. No se trataba de enseñar gramática, ¿no es cierto? Aunque la gramática es fundamental, no estoy diciendo que no. Pero si esos chicos no leían, yo les leía. Yo les leía o llevaba grabaciones, hace siglos pasó eso, ¿no es cierto? Con la voz de Cortázar leyendo cuentos breves. Entonces, todos los profesores tienen que enseñar, tienen que ser alfabetizadores. Todos. Es decir, tenemos una crisis grave, una emergencia, y en la emergencia todos ponemos el hombro. ¿No es cierto? Cuando una ciudad se inunda, no esperamos a que vengan solo los bomberos, salimos todos a ayudar. Este es el mismo caso. Es decir, es una emergencia educativa. Tenemos que salir todos ponernos de acuerdo, ver qué es lo que nos propone la ciencia, qué camino nos propone la ciencia y salir de esta situación terrible que es el analfabetismo que tenemos. Y pues, capacitar a todos los docentes para que ellos enseñen estrategias de comprensión y de escritura de textos. Y acá Ana, bueno, estamos llegando al tiempo que nos habíamos Sí, propuesto, nos podemos pasar unos minutos, porque obviamente hay un montón de conversaciones, preguntas en el chat, más preguntas que nos quedan. Me parece que esto que charlábamos con Ana sería una gran decisión de política pública, pero que mientras que esa política llegue, los invitamos a que ustedes en sus escuelas, con equipos de docentes comprometidos como ustedes, empiecen a hacer este camino. No sigan La pensando, tramontana, no? Che trae il tramontana? Che trae il tramontana? a ver, Espresso, melancioni alguien y está comprando leche con helado. y la salsa de dulce de A leche ver caliente con cómo lo chocolate. silenciamos, Blas. Y el dulce de leche. Dulce de leche cubierto. No, no. Ahí estamos, ahí volvimos. Bueno, gracias, Blas. Riquísimo el tramontana, pero lamentablemente no lo podemos comer ahora. Este, Así que, digamos, los invitamos a hacer ustedes, yo sé que es titánico, pero hacer ustedes sus pequeñas revoluciones desde los lugares que están. Una de las preguntas relacionadas con esta es, ¿qué se puede hacer desde el arte? Justo recién Ana hizo este comentario. Los profesores de arte, los profesores de educación física, los miembros de los equipos de orientación escolar, es tanto lo que pueden hacer por la alfabetización, es tanto lo que pueden agregar si se ponen esto en la cabeza y si quieren, hasta retomando lo que decía Carlos en la inauguración de este encuentro, ¿no? El lenguaje es mi límite. Con el lenguaje conozco el mundo. Sin el lenguaje, no solo soy analfabeto, que no puedo leer y escribir, soy analfabeto que no puedo conocer el mundo. El mundo es letrado, el mundo es escrito. Yo siempre cuento que tuve la oportunidad de viajar a Japón y por más que sabía que los japoneses hablan japonés y escriben japonés y leen japonés, cuando me bajé en el aeropuerto de Narita, Tokio, y vi que todo estaba escrito en japonés, casi me largo a llorar. Y si no hubiera tenido un intérprete, no sé qué hubiera hecho. Lo mismo les pasa a nuestros alumnos, que decimos, ¿qué importa? Que aprenda en tercero, que aprenda en cuarto, que aprenda en quinto. No, no.
es en primero, es en sala de 5, donde estamos construyendo esos cimientos esenciales. Entonces, ustedes tienen la llamita encendida, no dejen de pensar y de convencerse. Y por supuesto, y acá retomamos la importancia de la enseñanza explícita. Había ahí una pregunta que la quiero responder y después como Ana no va a hablar ella, les quiero contar que Ana tiene unos nuevos materiales del segundo ciclo, pero ahora, Ana, si querés, contesto una pregunta primero yo y quiero que vos cuentes un poquito por qué los hiciste estos materiales, cómo son esos materiales, y por qué es tan importante hoy estar trabajando en segundo ciclo de esa manera. Pero yo contesto para liberarla un ratito, Ana. ¿Qué es esto de la lectura dialógica que alguien nos preguntaba? Yo, miren, la lectura dialógica tiene tres partes. Antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Y se aplica a todo. Se aplica desde sala de 2 hasta quinto año del secundario. Cuando a mí alguien me dice, no pudieron hacer la prueba de química porque no entendían las consignas, siempre le contesto lo mismo. ¿Hiciste lectura dialógica? Porque si antes de la prueba no lees las consignas, antes de la prueba les recordás el vocabulario. Después lees con ellos la consigna, interrumpís y les decís, ¿se acuerdan? Esto quería decir esto, esto quería decir esto. Y después de la prueba, hacemos una evaluación conjunta, repasando, a ver, eso es una gran oportunidad de aprendizaje. Pero en segundo grado, antes de leer un texto, activo todos los conceptos, todo el vocabulario que ese texto tiene. Lo explico con mis palabras, traigo imágenes. Si es como dice Ana, un canguro, si es un elefante, si es un oso koala, traigo imágenes y muestro. Explico con mis palabras. Luego leo el texto, interrumpo y les digo, ven, es el osito koala, no es el oso polar. El oso polar es blanco, el oso koala es negro y blanco. El oso koala vive en lugares como Australia. Voy y vengo con el texto. Y finalmente, cuando termino de o leer el texto expositivo o el cuento, trato de que varios de mis alumnos lo puedan contar con sus palabras y les enseño a contarlo con sus palabras. Esos son como los tres pasos fundamentales de la lectura dialógica que el equipo de Ana difunde y que la verdad que cada docente que lo pone en práctica dice, pero pará, esto es magia. Y miren lo sencillo que es la magia, ¿no? Y acá Además, Ana sí, lo sí. importante de la lectura dialógica es que no es una lectura pasiva, porque yo hago una interrupción y digo, bueno, en este cuento, un ratoncito salió a pasear. ¿Cuándo salía a pasear? ¿Dónde estaba? Entonces los chicos responden, recuperan la información dada hasta ese fragmento del cuento. ¿Y qué pasó una noche? Es decir, participan activamente de la lectura. Y ustedes saben, y las neurociencias nos dicen, que para recuperar la atención de los chicos tenemos que lograr que se muevan. Y nosotros hacemos que los chicos se queden sentados sin moverse durante todo el tiempo de la lectura, sin hacer una pausa, ¿no es cierto? Ininterrumpida, ininterrumpida. No recuperan la atención. En cambio, si ellos hablan y recuperan la información, hablan, usan el lenguaje, usan las nuevas palabras, usan las nuevas estructuras sintácticas del texto, están participando activamente. Y en esa participación activa, el cerebro, porque los chicos se mueven al hablar, hablan todos juntos, gritan, pues no importa, lo importante es que hablen, que se expresen, que participen, el cerebro vuelve a prestar atención. Es decir, toda esta propuesta de la lectura dialógica, que no la inventamos nosotros, que hace años que se inventó y que se propuso viendo cómo funciona el cerebro, ¿no es cierto? Que se han hecho muchas investigaciones que muestran que los chicos con una lectura dialógica comprenden el texto. Sin hacer pausa, no comprenden el texto. Entonces, ¿qué queremos? Que comprendan el texto, tenemos que hacer lectura dialógica. Y si no, les leemos el texto en japonés, porque no lo van a comprender, sin hacer pausas. ¿No es cierto? Eso es un tema muy importante. Y el otro tema que yo veo a nivel país
y que es lo que vos decís de segundo ciclo. Bueno, antes de pasar al segundo ciclo, sepan que hemos elaborado con mucho esfuerzo con Magdalena Lacunza un videojuego educativo que se llama Klofkina y que es de uso gratuito. Por favor, bajen ese juego, Klofkina. Vos decirle, Victoria, cómo lo tiene que hacer, porque yo no tengo Ahí, ni idea. ahí Mariela ya puso el link en el Es grupo, en el WhatsApp, en el chat. No pueden darse una idea del impacto que tiene el juego. El juego es divertidísimo, es muy divertido y lo que observamos es que los chicos en pocos meses leen. Inclusive Magdalena ha trabajado en gabinete con chicos de sexto grado con el videojuego Closquina y aprendían a leer. Entonces, si podemos brindarles a través de un gran esfuerzo, porque el esfuerzo que hemos hecho con Magdalena ha sido muy grande, elaborar un videojuego cuesta mucho dinero y cuesta mucho esfuerzo de trabajo, de seleccionar palabras y demás. Aprovechen ese videojuego. Lo pueden bajar y lo pueden utilizar. Y el otro gran error que se plantea, ¿no es cierto?, es que están todos con primer ciclo, primer ciclo, primer ciclo. Señores, señores, las habilidades, los conocimientos que se aprenden en primer ciclo, si no se siguen trabajando en segundo ciclo, si no se consolidan, se pierden, se pierden. Entonces, lo que vemos es eso, es que, bueno, sí, tenemos que, obviamente que tenemos que trabajar en primer ciclo, obviamente que todos los chicos en primer grado tienen que aprender a leer y escribir, pero tenemos que sostener esos aprendizajes iniciales. Alfabetizar es un proceso que lleva toda la vida, ¿no es cierto? Uno sigue estudiando, leyendo, aprendiendo nuevas palabras, entonces tenemos que tener conciencia de que no se termina, pero conciencia también de que a fin de primer grado todos los chicos, es decir, un 80%, eso es lo que nos dicen todas las investigaciones, un 80% puede aprender a leer y escribir textos breves y comprender, por supuesto. Y, ¿qué es lo que sucede? Cuando se hace un diagnóstico temprano, se va a encontrar un 20% o un 15% que no avanzó tanto. Ese 15%, si les enseñamos a los docentes a evaluar, que es lo que estoy preparando, ¿no es cierto?, clases para enseñarles a los docentes a hacer evaluaciones para después en pequeños grupos o a través de una maestra de apoyo a esos chicos trabajarlos para que lleguen a fin de primer grado todos con los mismos niveles de lectura y escritura. Bueno, Ana, Dicen que lo usan. excelente. Yo diría que estaría bueno que se sume Carmen, a ver, yo la voy a agregar acá. Carmen, te sumo para ir cerrando. Eh, Ojalá, hay algunas otras preguntas, pero creo que hemos respondido en líneas generales. Por ejemplo, una pregunta que da vueltas es, ¿qué hacemos, dicen algunos docentes, con chicos que todavía no reconocen las letras y otros que ya saben leer? Bueno, yo creo que Lo de los grupos, lo que acabo de decir. sí. Y pregunta por el programa Calulu. El programa Calulu es un programa, bueno, que no trabaja con ciencia fonológica, que enseña las correspondencias de la manera en que enseña el método fónico tradicional. ¿Cuál es la diferencia entre el método fónico tradicional y las nuevas propuestas que surgen de la conciencia fonológica? El método fónico tradicional presenta la letra. Y Victoria lo dijo, presenta la letra y el sonido, alguna palabra, ¿no es cierto? El cambio, el CONI, el que descubrió la importancia del concepto Conciencia conciencia fonológica. fonológica, que era un investigador soviético, por eso a los cubanos hace muchos años le iba también educación, ahora no sé, porque deben estar totalmente destruidos. Entonces, del sonido a la letra, porque primero aprendemos a hablar y después incorporamos la letra. Calulu va en el sentido contrario, va desde la letra al sonido. Y si bien enseña en forma explícita todas las correspondencias,
trabaja en forma muy reducida, porque trabaja solo con sistema de escritura y con esa propuesta de la letra al sonido. Y las investigaciones muestran que el camino es del sonido a la letra. Bueno, no hablo más porque si no sigo hasta mañana. Yo les muestro el libro de Victoria Sorraquín, ya que lo tenía justo delante mío. Ustedes lo deben ver al revés. No, No, lo no, vemos bien. lo vemos bien, Bueno, Carmen. no aprendimos nada. Yo digo, tenemos que esperar el libro de Victoria próximo que diga, empezamos a aprender, a ver si lo logramos. Esto es un proceso que tenemos que empujar. No sé si vamos a lograr que los directivos y todas las provincias se sumen, pero si logramos, contagiamos, como decían recién, a otros maestros, a otros profesores, esto puede ser un tsunami de alfabetización en la Argentina como soñaba Sarmiento. Gracias a todos. Muchas gracias, buenas Gracias, noches. Muchas gracias, gracias, que muchas gracias a descansen. todos. Victoria. Bueno, y gracias por estar con nosotros, lo que demuestra que hay un gran compromiso por parte de los docentes. Los docentes quieren enseñar y los chicos quieren aprender. Así que hasta pronto y gracias por estar con nosotros. Bravo. Gracias a Igualmente. ustedes. Chao, Hasta muchas luego, hasta gracias. pronto. Chao, Que estén muy bien. gracias. Hasta luego. Buen fin de semana, buen fin de semana. Gracias. Chao, Son unas chao. genias. Chao, muchas gracias.